Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos al tercer episodio de la tercera temporada de Craft Courier. Episodio que titulamos Milei, criptomoneda y el rey desnudo. Para hacer una relación entre lo que está pasando en este momento y aquel cuento de Hans Andersen del año 1837, que a continuación vamos a leérselos porque vale la pena escucharlo para luego escuchar la reflexión que vamos a hacer con Agustín. En la descripción vamos a dejar el minuto en el cual termina por si alguien quiere salteárselo. Pero la verdad vale la pena escuchar este cuento que pasó hace muchos años. Hace muchos años vivió un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba todo su dinero en vestir con la máxima elegancia. No se interesaba por sus soldados, ni la traía al teatro, ni le gustaba pasear en coches por el bosque, a menos que fuera para lucir sus atuendos nuevos. Tenía un traje distinto para cada hora del día, y de la misma manera que se dice de un rey que se encuentra en el consejo, de él se decía siempre: el emperador está en el ropero. La gran ciudad en que vivía era visitada a diario por numerosos forasteros. Un día se presentaron dos pícaros que se hacían pasar por tejedores. Decían a todos que eran capaces de tejer las telas más espléndidas que pudieran imaginarse. No solo los colores y los dibujos eran de una insólita belleza, sino que las prendas, con ellas confeccionadas, poseían la milagrosa virtud de convertirse en invisibles para todos aquellos que no fuesen merecedores de su cargo o que fueran irremediablemente tontos. La noticia no tardó en llegar a la corte. El emperador pensó: deben ser trajes magníficos. Si los llevase, podría averiguar qué funcionarios del reino son indignos del cargo que desempeñan. Podría distinguir a los más listos de los tontos. Sí, debo encargar inmediatamente que me hagan un traje. Y entregó mucho dinero a los estafadores para que comenzaran su trabajo. Los pícaros instalaron dos telares y simularon que trabajaban en ellos aunque estaban totalmente vacíos. Con toda urgencia, exigieron las sedas más finas y el hilo de oro de la mejor calidad. Guardaron en sus alforjas todo esto y trabajaron en los telares vacíos hasta muy entrada la noche. Me gustaría saber lo que han avanzado con la tela, pensaba el emperador, pero se encontraba un poco confuso en su interior al pensar que el que fuese tonto e indigno de su cargo no podría ver lo que estaban tejiendo. No es que tuviera dudas sobre sí mismo, pero, por si acaso, prefería enviar primero a otro para ver cómo andaban las cosas. Todos los habitantes de la ciudad estaban informados de la particular virtud de aquella tela, y todos estaban deseosos de ver lo tonto o inútil que era su vecino. Enviaré a mi viejo ministro que visite los tejedores, pensó el emperador. Es un hombre honrado y el más indicado para ver si el trabajo progresa, pues tiene buen juicio y no hay quien desempeñe el cargo como él. El viejo y digno ministro se presentó, pues en la sala ocupada por los dos pícaros que seguían trabajando en los telares vacíos. Dios me guarde, pensó abriendo unos ojos como platos. No veo nada, pero tuvo buen cuidado en no decirlo. Los dos estafadores le pidieron que se acercase y le preguntaron si no encontraba preciosos el color y el dibujo. Al decirlo, le señalaban el telar vacío y el pobre ministro seguía con los ojos desencajados, pero sin ver nada, puesto que nada había. Dios mío, pensó, ¿seré tonto acaso? ¿Es posible que sea inútil para el cargo? No debo decir a nadie que no he visto la tela. ¿Qué? ¿No decís nada del tejido?, preguntó uno de los pillos. Oh, precioso, maravilloso, respondió el viejo ministro mirando a través de los lentes. ¡Qué dibujos y qué colores! Desde luego, diré al emperador que me ha gustado extraordinariamente. ¡Cuánto nos complace!, dijeron los tejedores, dándole los nombres de los colores y describiéndole el raro dibujo. El viejo ministro tuvo buen cuidado de quedarse las explicaciones en la memoria para poder repetirlas al emperador, y así lo hizo. Los estafadores volvieron a pedir más dinero, más seda y más oro,
ya que lo necesitaban para seguir tejiendo. Lo almacenaron todo en sus alforjas, pues ni una hebra se empleó en el telar, y ellos continuaron, como antes, trabajando en el telar vacío. Poco después, el emperador envió a otro funcionario de su confianza a inspeccionar el estado del tejido. Al segundo le ocurrió lo que al primero. Miró y remiró, pero, como en el telar no había nada, nada pudo ver. «Precioso tejido, ¿verdad?», preguntaron los dos tramposos señalando y explicando el precioso dibujo que no existía. «Yo no soy tonto», pensó el funcionario. Luego, ¿será mi alto cargo el que no me merezco? «Qué cosa más extraña, no diré nada a nadie. Es preciso que nadie se dé cuenta». Así es que elogió la tela que no veía y les expresó su satisfacción por aquellos hermosos colores y aquel precioso dibujo. Al día siguiente se presentó ante el emperador y le informó: «El tejido es digno de admiración». Todos en la ciudad hablaban de la espléndida tela como si lo hubiesen visto. El emperador, entonces, también quiso verla antes de que la sacasen del telar. Seguido de una multitud de personajes distinguidos, entre los cuales figuraban los dos viejos y buenos funcionarios que habían ido antes, se encaminó a la sala donde se encontraban los pícaros, los cuales continuaban tejiendo afanosamente, aunque sin hebra de hilo. «¿Verdad que es admirable?», preguntaron los dos honrados funcionarios. «Fíjese, vuestra majestad, en estos colores y estos dibujos», y señalaban el telar vacío, creyendo que los demás veían perfectamente la tela. «¿Qué es esto?», pensó el emperador. «Yo no veo nada. Esto es terrible. ¿Seré tonto? ¿O es que no me merezco ser emperador? Resultaría espantoso que fuese así». «Oh, es bellísima», dijo el emperador en voz alta. «Tiene mi real aprobación». Y con un gesto de agrado miraba el telar vacío, sin decir ni una palabra de que no veía nada. Todo el séquito miraba y remiraba, pero ninguno veía absolutamente nada. Sin embargo, exclamaban como el emperador: «¡Oh, es bellísima!», y le aconsejaron que se hiciese un traje con esa tela nueva y maravillosa para estrenarlo en el desfile que debía celebrarse próximamente. «Es preciosa, elegantísima, estupenda», corría de boca en boca, y todos estaban entusiasmados con ella. El emperador concedió a cada uno de los dos bribones una cruz de caballero para que la llevaran en el ojal, y los nombró caballeros tejedores. Durante toda la noche que precedió al día de la fiesta, los dos embaucadores estuvieron levantados, con más de 16 lámparas encendidas. La gente pudo ver que trabajaban activamente en la confección del nuevo traje del emperador. Simularon quitar la tela del telar, cortaron el aire con grandes tijeras y cosieron con agujas sin hebra de hilo, hasta que al fin gritaron: «¡Mirad, el traje está listo!». A la mañana siguiente llegó el emperador en compañía de sus caballeros más distinguidos, y los dos truhanes, levantando los brazos como si sostuviesen algo, dijeron: «Estos son los pantalones, la casaca, el manto», y así fueron nombrando todas las piezas del traje. «Las prendas son ligeras como si fuesen una tela de araña», elogiaron los bribones. «Se diría que no lleva nada en el cuerpo, pero esto es precisamente lo bueno de la tela». En efecto, asintieron todos los cortesanos sin ver nada, porque no había nada. «¿Quiere dignarse vuestra majestad a quitarse el traje que lleva?», preguntaron los bandidos, «para que podamos probarle los nuevos vestidos ante el gran espejo». El emperador se despojó de todas sus prendas, y los pícaros simularon entregarle las diversas piezas del vestido nuevo, que pretendían haber terminado poco antes. Luego hicieron como si atasen algo a la cintura del emperador. Era la cola, y el monarca se movía y contoneaba ante el espejo. «¡Qué bien le sienta! ¡Le va estupendamente!», exclamaron todos. «¡Qué dibujos! ¡Qué colores! Es un traje precioso». «El palio para el desfile os espera ya en la calle, majestad», anunció el maestro de ceremonias. «Sí, estoy preparado», dijo el emperador. «¿Verdad que me sienta bien?». Y de nuevo se miró al espejo, haciendo como si estuviera contemplando sus vestidos. Los chambelanes, encargados de llevar la cola, bajaron las manos al suelo como para levantarla, y siguieron con las manos en alto como si estuvieran sosteniendo algo en el aire. Por nada del mundo hubieran confesado que no veían nada. Y de este modo marchó el emperador bajo el espléndido palio, mientras que todas las gentes en la calle y en las ventanas decían: «¡Qué precioso es el nuevo traje del emperador! ¡Qué magnífica cola! ¡Qué bien le sienta!».
Nadie permitía que los demás se diesen cuenta de que no veían nada, porque eso hubiera significado que eran indignos de su cargo o que eran tontos de remate. Ningún traje del emperador había tenido tanto éxito como aquel. Pero si no lleva nada, exclamó de un pronto un niño. Dios mío, escuchad la voz de la inocencia, dijo su padre. Y todo el mundo empezó a cuchichear sobre lo que acababa de decir el pequeño. Pero si no lleva nada puesto, es un niño el que dice que no lleva nada puesto. No lleva traje, gritó al fin todo el pueblo. Aquello inquietó al emperador, porque pensaba que el pueblo tenía razón. Pero se dijo, hay que seguir en la procesión hasta el final. Y siguió aún con mayor arrogancia que antes, y los chambelanes continuaron portando la inexistente cola. Fin. Habiendo escuchado este muy interesante cuento, que si bien es infantil, pero trae una enseñanza muy grande a la política, ahora sí le damos la bienvenida. Agustín, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, muy bien. Muy bueno tu relato, tu lectura del cuento. Bueno, gracias. Un cuento que sí, como dijiste, es infantil, pero parece escrito para este momento. Esa es la magia de los clásicos, ¿no? Que nunca pierden vigencia, lo lees en el momento que lo lees. 2000 años después, 1000 años después, 500 años después, y uno piensa, pero esto lo escribió alguien que está viviendo ahora. No, no, lo escribió hace 200 años, lo escribió Aristóteles hace 2300 años, y así. Por eso son clásicos. Tal cual, es muy interesante, la verdad que es muy gracioso para quien lo haya escuchado, porque tiene un contenido irónico que coincide con lo que sucedió en Argentina en los últimos, más que con Argentina, lo que sucedió en el entorno del presidente en la Sí. última semana, que lo hemos tratado en tu directo en YouTube el pasado lunes 17 de febrero, en el cual lo tratamos de manera más cronológica, si se quiere, un poco lo que ha sucedido, cuáles serían más o menos los efectos que nos parece y demás. Y estaba muy fresco, además, recién acababa de pasar, recién empezaba a verse la repercusión y ahí decíamos, bueno, esto va a traer mucha cola y vaya que la trajo, porque pasó de todo esta semana, eh, desde la entrevista con Johnny Viale, que fue ese mismo lunes, Claro. y toda la cola que trajo esa grabación en off, supuestamente, con la intervención de Caputo. Y bueno, ahora todos los problemas judiciales que hay en Estados Unidos. Bueno, está trayendo mucha cola y va a traer mucha cola. Y bueno, trajimos el cuento, que además es un cuento que me contaba mi padre siempre cuando yo era chiquito, para enseñarme un poco cómo era la política y ya de chico mi viejo me metía ahí en la cabeza las ideas de la economía, de la política, la historia. Y lo trajimos porque, bueno, en ese cuento el rey cree una cosa, todos tienen miedo de decirle la verdad, y al final el más inocente de todos termina diciéndole, che, pero está desnudo, ¿no? Y claro, los engañadores en el cuento, eh, claro, contaban con el hecho de que nadie le iba a contar, nadie se lo iba a decir al rey, porque eran todos obsecuentes, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? El círculo más cercano del mandatario, quiénes son, qué hacen, cómo se comportan, cuáles son sus actitudes, cuál es su formación. En este caso me parece que es fundamental, formación y trayectoria. No por nada los japoneses hacen tanto hincapié en el anciano, en la experiencia, ¿no? En el que ya vivió. Y en el management moderno se utiliza muchísimo el concepto del Sherpa, el que ya fue y conoce el camino. No subís al Himalaya solo, lo subís con un Sherpa que fue 200 veces. Y encima el Sherpa, vos vas con la última tecnología en ropa, con el calzado último, ni LeBron James tiene, y el tipo va en ojotas y
y camisa, ¿viste? Y un palo todo chueco el palo y sube y baja y sube y baja. Y claro, es el Sherpa, es el que conoce y el que te lleva por el camino. Y esos son los que te tienen que aconsejar. No gente inexperta que... Porque se entiende que un líder puede tener, puede carecer de algún conocimiento específico en algunos temas. Eso es, no puede saber todo. Y el líder tiene más ímpetu, y el líder convoca gente, y de este tema vamos a hablar específicamente en un momento. Pero el líder se tiene que rodear de los que sí saben, de los Sherpas que ya fueron y vinieron un montón de veces. Hay un caso, bueno, dos grandes casos, ¿no? Napoleón y Pedro el Grande de Rusia. Pedro el Grande de Rusia se fue a Italia en un viaje de exploración y se llevó a todos los científicos, ingenieros, artesanos de la corte con él. A todos. A investigar cómo se hacían los últimos barcos, la tecnología más avanzada en navegación, en construcción. Bueno, y cuando volvió, armó un imperio. El imperio ese fue tan potente que hizo a Suecia convertirse en un estado neutral de guerra tras guerra, lo hizo, lo domó tanto que lo hizo hacerse neutral. Construyó San Petersburgo al estilo Venecia. Bueno, un adelantado. Y Napoleón también. Napoleón en todas las campañas iba con todos sus mejores científicos. Los mejores científicos estaban con él. Para aprender de lo que se vivía y para enseñarle y aconsejarle a él. Bueno, si tu círculo más cercano no tiene esas características, te va a asesorar mal. Y claramente, Karina Milei y Santiago Caputo no son sherpas de nada, sin ninguna duda. Y quedaron al desnudo con este tema realmente porque yo no soy ningún experto en criptomonedas para nada, pero sí es cierto que ese universo que representa esta movida de Milei, hay algunos que están metidos en los criptos y demás. Estoy seguro que te acordás de ese consejo asesores del que formaba Sí, parte, Marra, acá olvidado, Ramiro Marra, el bueno, pobre Marrita. que debe estar festejando con atún y champán. Sí. Eh, bueno, hay uno por lo menos, uno tiene que decirle, che, te está subiendo un barco que se cae en 2 días como mucho. No puede ser que no haya habido nadie. Indudablemente es por, ya sea por lo obsecuentes que son los que lo rodean, o porque el rey, en este caso, eh, no consultó. No sé, no se sabe y probablemente no se sepa nunca qué es lo que sucedió atrás. Ojalá que sí. Pero ves, lo que yo sostenía de que esto va a dar mucho que hablar por mucho tiempo, es que empiezan a aparecer cosas. Cada día hay una información nueva. Y hoy leía que periodistas recordaban algo que yo la verdad que no lo recordaba, es que en sus comienzos Milei daba charlas sobre criptomonedas. Mirá, no, yo tampoco sabía que daba de cripto. ¿Viste? Entonces empiezan a aparecer un montón de cosas que, sabía o no sabía nada. Entonces, si no sabía nada, ¿por qué en su momento daba charlas de cripto? O sabía o no sabía, ¿no? Empiezan a aparecer un montón de cosas y van a seguir apareciendo. Y esto pasa cuando, bueno, te ves al desnudo y empiezan a aparecer todo lo, todo lo que ocultabas. Que no necesariamente se oculta a propósito. A veces hay cosas que uno, no sé, no. Que un político no las dice o no se da cuenta, lo que sea. Bueno, ahora quedaron al desnudo. ¿No? Y ahora estamos viendo verdades. Y encima de todo, Milei dijo: Yo sigo siendo el mismo. Y este es el tema, ¿no? Porque si él sigue siendo el mismo y hace estas cosas, entonces él no es tan infalible como su Grey cree. Claro, porque creo que la manera en la ver el liderazgo de Javier Milei es una especie de, llamémosle así, líder espiritual de una religión nueva. Para colmo, estuve viendo en los últimos días en lo que es televisión, en los noticieros, en esos canales de noche de análisis,
en el cual empiezan a tener un vocabulario religioso. Nosotros no somos seguidores ciegos de vos y demás, como hablándole, para ponerlo palabras, los votos de Bullrich del balotaje, ¿no? Estos no te siguen porque sí y demás. Bueno, es porque el liderazgo de Javier Milei tiene esa carga de ser una especie de líder espiritual. Y la batalla, las espadas, las armas que usan, tiene una esencia 100% moral. Y este aspecto de la moral lo vimos en aquel episodio con De Privitelio en la segunda temporada. Creo que el número era el 7, pero no, ahora no me voy a acordar. Cuando él analizaba el discurso de la apertura de las sesiones del Congreso. Y él hablaba justamente de este componente moral que hay en Javier Milei. Y es cierto, porque, y lo voy a citar con respecto a la entrevista, cuando él le dice, yo tuiteé desde mi cuenta personal. ¿Qué dice mi biografía, mi descripción? Economista. Bueno, pero realmente hablemos de lo que representa como economista Javier Milei. Es esa especie de divulgador, si se quiere, del cual a veces carece de cientificidad y de objetividad. Como economista es muy malo, teóricamente, tiene argumentos débiles. Cualquiera que lee o escucha los últimos discursos, que lee los artículos que ha escrito últimamente en La Nación, la verdad que no son muy buenos. Hay algo que se repite constantemente en Javier Milei cuando habla de economía, que es citar autores. Autores muy marginales incluso. Y si uno presta atención, hablan del siglo XVIII, del siglo XIX, donde muchas veces el lenguaje se mezclaba con un aspecto moral, no así como autores del siglo XX. Es verdad que su mayor enemigo teórico es Keynes, por ejemplo, ¿no? Pero lo saca de contexto. ¿Alguna vez alguien escuchó que Javier Milei hable de la Gran Depresión, por ejemplo? Nunca, es como que eso no sucedió. Se basa siempre en autores morales. Tampoco, perdón, tampoco habla de la síntesis eh, neoclásica, por citar alguno, no sé, Modigliani, que tratan de hacer convivir en una misma teoría tanto el liberalismo clásico como la particularidad de Keynes, tratando de demostrar que uno es para el largo plazo y otro es para el corto plazo, pero no dejan de ser Justamente. ambos una misma expresión de la vida económica de los estados y las personas. Tampoco hace mención. Justamente, pero no, no. Y él lo saca totalmente de contexto. Lo saca el contexto en el cual Keynes escribió y lo presenta como un inútil. Y es su único enemigo. Pero después todos los autores que cita son del siglo XIX para atrás. Son pocos los que citan el siglo XX. Y si cita alguno del siglo XX, como por ejemplo Milton Friedman o Hayek, que incluso lo cita poco, lo nombra, pero lo cita poco. La mayoría de los títulos de Hayek son morales, Sí, más allá de aspectos económicos en algún punto, alguno en va a decir, general son morales. te estás olvidando de Rothbard, pero Rothbard era un estratega político, no un economista profundo. Justamente, claro, sí, sí, tal cual. Por eso a lo que queremos ir es que la moral presente en Javier Milei es muy grande y cuando sucede algo como esto, de, che, al final no sos lo que decís. Y cuando decir no sos lo que decís no es que significa que sea un traidor, sino que no es un omnipotente y omnipresente. Bueno, empieza a verse ciertas fisuras que podrían ser de desencanto. Yo pensaba ayer esto de omnipotente, todopoderoso, omnipresente. Y dije, claro, con razón vive en Twitter y quiere mostrarse que está todo el tiempo ahí. Porque parece ser que el espacio, en este caso no geográfico, sino virtual, es ese, ¿no? Son las redes sociales. De hecho, todo el desastre viene de ahí. No lo Correcto. hizo en una cadena nacional, sino que por un tuit. Bueno, ahora el líder espiritual, para mover a su tropa, o llamémosle comunidad de fieles, necesita obviamente de incentivos, incentivos que en algunos deben ser tangibles y en otros momentos
y mayormente deben ser abstractos. En el caso de Milei se refuerzan los abstractos porque lo del tangible es difícil, porque la situación del país no está en un momento para despilfarrar, sino más bien para ser austero. Entonces debe basarse en incentivos abstractos que los refuerza con estos poderes extrahumanos, como por ejemplo controlar la inflación de la Argentina. Porque controlar la inflación, y esto lo habíamos hablado en varios episodios, no tiene un proyecto económico detrás, o por lo menos no es un proyecto económico lo suficientemente formidable, sino que Y es más bien un, global y claro, integral. sino más bien es un proyecto político, y en este caso puede ser un proyecto espiritual. Puedo controlar la inflación, hizo un milagro, tiene fuerza de mito, que Sí. eso es el famoso mito que del cual Milei también se agarra, que es el desarrollo argentino, que el día de mañana vamos a ser potencia por simple hecho de nuestra fuerza y nuestra capacidad, y después nunca dice cómo vamos a llegar a ser potencia. Eso no, no, se queda con esa fuerza de mito, muy similar a esto de destino manifiesto en Estados Unidos para los que están quemados por la historia de, de Norteamérica. Bueno, se relaciona mucho Sí, con sí. esa cuestión. Yo el otro día, el lunes, en el streaming decía, bueno, y una vez resuelta la inflación, ¿qué viene? ¿Qué hay después? Bueno, ese es el gran desafío, ¿no? Explicar qué viene después, tenerlo y ejecutarlo. Porque eh, está buenísimo bajar la inflación. Pero ¿y después qué? Y déjame acotar ahí que el otro día, no me acuerdo si fue en una entrevista o lo leí o en algún lado, ahora él se presenta como, además de ser un especialista en crecimiento con y sin dinero, ahora también se presenta como especialista en bajar inflación. Esa es como su nueva cucarda. Pero claro, porque es como el gurú que logró destrabar un nuevo poder. Y bueno, ahí está. Entonces yo tengo este nuevo poder y los seguidores lo alaban por eso. Y bueno, ahí está el problema cuando queda al desnudo, ¿no? Por eso el cuento que traemos a este episodio, porque cuando queda desnudo, ah, era tal superpoder, no era tan superpoder. Y te diría que de los más terrenales del gabinete, Guillermo Francos le dijo a Caputo, ¿no? Bueno, que aprenda que no se es todopoderoso, superpoderoso. Y te diría que es incluso un aprendizaje más que para Caputo, para Milei, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que podríamos llamar, para poner cierto nombre, crisis de carisma, Sí, que en el cual varios han escrito sobre esto, no es algo, no es ninguna novedad. Weber ya hablaba del liderazgo carismático, es como un clásico en lo que es la diferencia de liderazgos. Y bueno, ¿y qué tiene que hacer ante una crisis de carisma el líder? Puede revisar la doctrina, los preceptos, reforzar el vínculo con la comunidad u optar por otro liderazgo, que era lo que decía Weber. No se puede mantener un liderazgo carismático porque tarde o temprano el gurú, o como se lo quiera llamar, se humaniza, es decir, comete un error y se rompe el encanto. Y quiero aclarar que yo no creo que el CryptoGate, genere realmente una crisis de carisma y diga, bueno, chao, se cae todo, porque creo que el vínculo líder fiel es fuerte. Pero bueno, es como un ápice de lo que puede suceder. Lo que sí es cierto es que todos los que han votado a Javier Milei, o quienes le han dado la posibilidad de hoy ser presidente, y que probablemente también puedan llegar a votar por alguna de las ofertas de la Libertad Avanza para las elecciones de este año, bueno, no todos están bajo esta lógica de ser una comunidad de fieles. claro. No, ahí justamente son, te diría, no sé si una minoría, pero no son la mayoría o no son todos. Tal cual, es quizás la parte más verborrágica y más reaccionaria, que serían los jóvenes, los que más quemados están respecto a este tipo de liderazgo. Pero no hay un número a ciencia cierta, si quiere uno se puede basar en lo que fueron las generales, el 30.
El por así 30, decirlo. sí, sí, sí. Pero mencionaste el tema de las elecciones y déjame traer un punto que hemos mencionado un montón de veces en la primera temporada y creo que en el comienzo de la segunda. Luego lo hemos dejado un poco, pero ahora como vienen las elecciones, creo que viene perfecto, ¿no? El concepto de la fórmula política. ¿Por qué la gente te vota? Y es muy probable, como dijiste vos, coincido, que esto no termine afectando a su desempeño electoral. Porque la gente sigue votando la misma fórmula política. No cambió de fórmula política. Sigue queriendo que quien gobierna le baje la inflación, le mejore sus ingresos, ¿no? Acomode la macro. Vamos a ponerlo en esos términos. Y ese va a seguir siendo la demanda, la fórmula política, la demanda de un electorado importante. ¿Cuánto? Y 30 es un montón, ¿eh? 30 es un número importantísimo. La pregunta está, bueno, y cuando se logra esa fórmula política y cambia, porque las demandas del electorado cambian, ahí es donde empiezan a aflorar otras características que tiene que tener el líder, su capacidad de encontrar una nueva fórmula política. Bueno, para eso tenés que tener el programa, tenés que tener un montón de cosas, pero además van a empezar a pesar todas estas cosas. Ahí sí van a empezar a pesar todas estas cosas. Ahí sí el desnudo que ahora se ve va a tener repercusión. Y además creo que hay como ciertos frenos a avances por ahí que se anima este gobierno, me parece que se impone desde la sociedad, obviamente que como una demanda disgregada y que aún hay otros espacios que no logran capitalizar eso, pero me parece que no estamos en una situación donde el rey, en este caso, dice hágase A y se hace A. Me parece que no la tiene tan, no tiene un cheque en blanco. No, no, no. Y bueno, también mencionaste algo importante, ¿no? ¿Quién está enfrente? Y nadie. Hoy están todos muy, muy dispersos y confundidos porque la fórmula política la encarna perfectamente Milei hoy. Entonces, no te digo que es un vaticinio, pero te digo que, y ya lo hemos charlado creo varias veces, le va a ir bien en las elecciones. Es muy probable que le vaya bien, pero bueno, estamos analizando tendencias de un poco más de largo plazo. Claramente esto lo deja al desnudo. Y una parte de su electorado, bueno, va a reflexionar algunas cosas respecto de esto. Los más fanáticos, los que lo consideran su gurú, bueno, van a seguir, les movió un poco el piso, pero como dijiste muy bien, esto es una cuestión moral, no tanto numérica, van a seguir creyendo por mucho tiempo más. Y eso me trae a recuerdo otros dos movimientos con características similares de la historia argentina, que fue el radicalismo, especialmente el irigoyenista, y el peronismo, ¿no? Que los dos estaban fundados en una moral, una ética y, y no tanto en resultados concretos, porque claramente tuvieron algunos en los comienzos y luego después decayó cuando la fórmula cambió, se solucionaron dos o tres cuestiones que eran importantes en la demanda del electorado, bueno, el resto se cayó como un castillo de naipes. La causa, La causa, claro, la causa, la causa. el lenguaje irigoyenista cargaba mucho de moral, también el de Perón, cualquier Claro, discurso de Perón sí, era sí, totalmente moralista. sí, sí. Eh, y es muy interesante con lo que quería decirte, que se puede relacionar un poco, más o menos, a justamente otros tipos de líderes moralistas como Irigoyen y Perón. Que me parece que en el universo de Milei conviven dos corrientes, al menos dos corrientes. Una que tiene más aspectos económico barra financiero y en otra lo que se conoce como cultural, que es esta batalla cultural reaccionaria. Ninguno de los dos Javier Milei perteneció, nunca. Del bagaje intelectual de Javier Milei, de lo que él antes de ser presidente o antes de iniciar la campaña como presidente, su bagaje intelectual siempre fue fragmentario y como dijimos hace poco, hace algunos minutos, anacrónico, o sea, desfasado con el tiempo, e incluso a veces contradictorio.
Por ejemplo, un anarcocapitalista que atacaba a la concentración de capital porque supuestamente había una convivencia con el Estado, entonces eso moralmente estaba mal, pero ahora defiende a multimillonarios. Y en ese momento también defendía a ciertos multimillonarios. Entonces tenía como muchísimas contradicciones que nunca las logró de, de subsanar. Hay muchas personas que tienen contradicciones, pero bueno. Y nunca perteneció a este mundo de económico financiero actual o al Javier Milei que se lo conoce actualmente. Lo mismo sucede con lo cultural. Él nunca puso en discusión las cosas que ahora pone en discusión. Nunca se escuchó de la boca de Javier Milei ataques al multilateralismo. Nunca. Incluso algunos me pueden buscar un archivo de la pandemia cuando él sacó ese libro, por cierto, con muchos errores, pero el de Pandenomics, en el cual comparaba y demás, pero 3 meses antes había dicho otra cosa. O sea, tiene unas contradicciones bastante importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo único que se puede decir a ciencia cierta de su figura es que es una persona cargada de moral, pseudo anarquista y que desde esa posición critica al Estado. Y que a su vez no es un propulsor de ideas. Y esto es lo que tiene de común con otros líderes moralistas como él, sino que son como especie de vehículos de ideas. Y su hermana juega también un papel, porque ella decanta y destila las ideas que toma de ese mundo profano y se las da al vehículo para que él acelere. De hecho, es lo que él dice. Y de todo esto se puede sacar dos conclusiones, porque ser vehículo de ideas tiene pro y tiene un pro y una contra, al menos, ¿no? La contra es que a veces las ideas van a chocar con la realidad. Y el pro es que puede vehiculizar cualquier idea. Por lo tanto, si el día de mañana vemos que Javier Milei toma ideas distintas a la actualidad, no nos deberíamos sorprender. Y con eso queda abierta para cualquier tipo de interpretación. Es más, cuando preparábamos el episodio hablábamos de un tema que también ha sido en pequeña escala vehículo de su difusión. Y es un concepto que hemos hablado muchas veces, que es el del futurismo. Y vos me remarcabas muy bien. Fíjate cómo él se manifiesta tecno-optimista, ¿no? Y que esto es un error que cometió porque él está entusiasmado con el progreso tecnológico. Y eso era el futurismo. Eso era parte de las ideologías de principios del siglo XX. Muchas, no, no solo el fascismo, que es como la que está más relacionada, pero otras ideologías también tomaban, incluso el comunismo en algunos aspectos también ha tomado, el comunismo Sí. práctico, no, no Marx, sino Lenin y No, Stalin. no, pero y Stalin incluso sus primeros años estuvieron totalmente enmarcados con la línea futurista. Claro. Y bueno, ¿no? La tecnología nos va a salvar. Bueno, él es un vehículo para esa idea también, que no es la mejor, no es la mejor. La tecnología es muy buena si uno la utiliza bien, pero la persona es el concepto central que deberíamos trabajar. Es la persona la que nos va a salvar, el ser humano. Claro, porque esto es lo que esconde, por ahí, por si no se leyó entre líneas, es que el futurismo lo que intenta hacer es esconder a la persona y Exacto. ponerla, la tecnología al servicio de uno, olvidándose con el contacto humano, que es un poco la idea de justamente estas ideologías. Obviamente que por el movimiento futurista de principios del siglo XX no creía que iba a existir la inteligencia artificial, pero sí tenía como ese motor que hoy se reaparece, ese motor que hoy reaparece, que se ve incluso en personajes como Musk. Musk también tiene esta idea de que el progreso tecnológico es muy bueno, que va a solucionar todos los problemas y el futuro siempre es prometedor.
en el futuro se vienen los grandes cambios y lo bueno y etcétera. claro. Y siempre olvidándose de la parte humana, que bueno, queda para cualquier cosa. Ahí está. Y un ejemplo súper visual de eso, que yo siempre hablo del tema de las ciudades, ¿no? Le Corbusier y su visión de cómo construir edificios y ciudades, ocultando a la persona, poniendo la planta baja de los edificios vacíos, para que pase la luz. Pero vos lo que querés ver es personas, no la nada. La persona quiere ver personas. Y el futurismo, el racionalismo de Le Corbusier planteaba, no, no, en la planta baja que no haya nada. Y eso triunfó en todo el mundo, occidental, comunista, tercer mundo, en desarrollo, de lo que sea. Y es eso, es justamente ocultar a la persona y poner a la máquina y el progreso tecnológico delante de ella. Sí, de hecho, la mayoría que formaron parte de los futuristas leían asiduamente a Le Corbusier. Obviamente, la mayoría después se va a convertir al fascismo, por lo menos los que formaban parte en Francia y en Italia. Pero sí es verdad que los países comunistas, de hecho, algo muy interesante como para prestar atención quienes viajan a Europa del Este, a países excomunistas, que se fijen en, en los monumentos. Los monumentos Sí, tienen muchísimos aspectos futuristas. sí, sí. Bueno, no hace falta ir a Europa del Este para ver esos edificios y esos monumentos. Los encontrás acá en el conurbano morenense o el edificio típico en Lugano 1 y 2. Justamente, un edificio público también de esas ideas que es asqueroso es la Biblioteca Nacional. Sí, claro. Clorindo Testa era uno de los principales seguidores de estas corrientes en Argentina. Bueno, y con eso damos por concluido este tema de Milei, criptomoneda y el rey está desnudo. Y pasamos a la segunda parte de este episodio, que nos abocaremos a temas internacionales. Justamente porque casualmente, a la vez de que sucedió el desastre de Libra, sucedieron cosas respecto a Ucrania. Se puede hacer una cronología de los hechos, la verdad que tampoco tiene mucho sentido, pero la semana arrancó, por ejemplo, con una reunión de diplomáticos estadounidenses y diplomáticos rusos en Arabia Saudita para intentar encontrar una solución a la cuestión, al conflicto ucraniano, pero también hablaron de Medio Oriente y hablaron de varios temas que, que involucran a Estados Unidos y a Rusia. Aparentemente van a reanudar las embajadas en cada país. Recordemos que Rusia es el país más sancionado actualmente del mundo, por eso su gran apoyo en los BRICS en los últimos años. Y mientras sucedía esto, Europa decidió hacer cumbres de emergencia porque quedó afuera de las negociaciones. Se hicieron dos, y el país anfitrión fue Francia, en especial Manuel Macron, que se intenta mostrar como parte interesada en solucionar el conflicto. Recordemos la reinauguración de Notre Dame, después que se incendió hace varios años, en el cual Macron decidió tener una foto con Zelensky y Trump. Entonces Macron no es algo que se despertó recién, sino que ya tiene un interés Francia en resolver este conflicto. Bueno, hizo una reunión en el cual hizo dos reuniones, mejor dicho. En la primera asistieron solo países europeos y no todos los que forman parte de la Unión Europea. Es verdad que estuvo invitado incluso Gran Bretaña, algo bastante llamativo porque no forma parte de la Unión. Y después en la segunda reunión fueron otros países europeos que no habían ido a la primera, pero también fue Canadá, lo cual es algo muy interesante por cómo Canadá está metido en esta supuesta anexión a Estados Unidos y demás, y el revuelo político, mediático que hay detrás de ello. Dato de color, el socialismo europeo, viste que tiene su grupo parlamentario en, en el Parlamento Europeo, está promocionando la idea en redes sociales de que Canadá se incluya dentro de la Unión Europea. Pero bueno, Bueno, algo que suena muy gracioso,
pero sería algo demasiado interesante porque la Unión Europea ya no sería una cuestión netamente territorial, sino que empezaría a tomar ciertas alianzas a nivel global, lo cual lo pone en otro plano. Y tiene un porqué al ir al otro lado del Atlántico. Porque la lectura que está haciendo Europa, que es una lectura demasiado acertada, es que Estados Unidos, Rusia y China, que son tres potencias totalmente distintas que pueden formar un triángulo y los tres se tienen la desconfianza mutua. El Atlántico no sería el océano núcleo en el cual veríamos el mundo, sino que sería el Pacífico, tal como hablamos en el último episodio de Craft Courier. Así es. Bueno, ¿cuál es la solución o qué es lo que propone Trump? Trump le propone a Ucrania quedarse con parte de los recursos naturales, es decir, con la explotación de ciertos recursos naturales, alegando de que le prestó mucha plata a Ucrania, que Ucrania la utilizó de una forma fraudulenta, porque ese dinero supuestamente no está, y que a su vez Zelensky debería irse porque es un dictador por haber suspendido las elecciones en Ucrania debido a la ley marcial. Es una crítica básicamente a al gobierno ucraniano, que es una crítica similar a la de Rusia. Por lo tanto, hay una confluencia en la cuestión propagandística barra mediática. Perdón, a la que Rusia acusa a Ucrania. Siempre lo acusó de ser un gobierno dictatorial. Sí, una paradoja. Sí, pero bueno. Es como la imagen de los Spider-Man que se acusan entre ellos. Sí, que se acusa el meme. Eh, bueno, es muy importante porque Ucrania tiene muchos recursos, sobre todo en tierras raras y en litio, que es el botín de la actualidad para las potencias. Recordemos que uno de los países que más tierras raras tiene en su territorio es China. Por lo tanto, es como jugar un poco en contra de esa tendencia. Bueno, ¿qué se puede sacar de este acercamiento diplomático y de la situación? Dos cosas a priori, y después hablo un poco más de la solución europea que se están hablando en algunos círculos y ya termino. Que este acercamiento diplomático es la importancia del Pacífico y el rol que está jugando Arabia Saudita. Arabia Saudita, Qatar, como lugares donde se puede negociar. Es algo muy llamativo porque a veces las religiones jugaban este papel y ahora hubo ciertos estados neutrales y hoy lo maneja esta parte de Medio Oriente, que son monarquías, que tienen una estabilidad política muy fuerte y un desarrollo económico interesante. Esos son como datos de colores para tener en cuenta y verlos a futuro. Europa. ¿Qué es lo que se está manejando en algunos círculos? Bueno, la solución que podría tener Europa es usar los activos rusos que están congelados desde el 2022 para darle línea de crédito a Ucrania si es que Estados Unidos le quita el financiamiento. Lo cual es algo muy interesante porque no era una de las posibilidades que se estaban hablando antes. De hecho, hay varios países de Europa que incluso están dispuestos, ejecutivos, y hago esta aclaración porque esto debería pasar por el Parlamento, depende de cada país. Hay varios países de Europa que están dispuestos a enviar tropas al frente. Por lo tanto, la situación no es que está de todo calma. Eso es todo lo que está sucediendo hasta ahora, sin tener en cuenta la posición de China, que hasta ahora no ha hecho grandes comentarios, pero debe tener en mente, seguramente, porque es algo histórico, este miedo a que Estados Unidos los está aislando del mundo como Rusia lo hizo en su momento cuando era la Unión Soviética. Y para recordar un poco lo que hemos dicho en otros episodios anteriores, en algún momento deslizamos la posibilidad que una posible solución de Ucrania radicaba en cesión de territorio a Rusia a cambio de Ucrania entrando en la Unión Europea o en la OTAN o en algún tipo de alianza o acuerdo con sus vecinos de Occidente. Y bueno, también son cosas que se vienen manejando en los últimos días, como tomando fuerza esa posible solución, que yo imagino que a los ucranianos no les debe gustar del todo perder territorio, pero bueno, alguna solución hay que encontrarle a esto, ¿no? Porque ya van más de 2 años de conflicto
Y bueno, hay que ver si no termina saliendo beneficiado al menos una parte de Ucrania si termina entrando en la Unión Europea, ¿no? Totalmente, porque ante la escalada de conflicto y cada vez son más los actores que juegan y hay un temor a una cierta guerra global de nuevo, Claro, mundial, y eso estaría bueno evitarlo. tal cual. Bueno, con esto damos por concluido el episodio de hoy, que ha sido sumamente interesante y como han podido ver, hay temas que vienen de larga data y que van a proseguir en el año, dando también que hablar y para temas sobre los que analizar y debatir. Justamente. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Así es, hasta la semana que viene. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias y también les deseo un buen fin de semana. Los esperamos el próximo viernes. Chao. Chao.